Página 8. El hombre en busca de sí mismo, por Rollo May, 1953. Parte 1. Nuestro predicamento. 1.0. La soledad y la ansiedad del hombre moderno. ¿Cuáles son los principales problemas internos de las personas en nuestros días? Cuando miramos más allá de las ocasiones externas para los disturbios de la gente, como la amenaza de guerra, la sequía y la incertidumbre económica, ¿qué encontramos son los conflictos subyacentes? Sin duda, los síntomas de perturbación que la gente describe, en nuestra época como en cualquier otra, son infelicidad, incapacidad para decidir sobre el matrimonio o las vocaciones, la desesperación generalizada y la falta de sentido en sus vidas, etc. Pero, ¿qué subyace a estos síntomas? A principios del siglo XX, la causa más común de tales problemas era lo que Sigmund Freud describió también: la dificultad de la persona para aceptar el lado instintivo y sexual de la vida y el conflicto resultante entre los impulsos sexuales y los tabúes sociales. Luego, en la década de 1920, Otto Rank escribió que las raíces subyacentes de los problemas psicológicos de las personas en ese momento eran los sentimientos de inferioridad, insuficiencia y culpa. En la década de 1930, el foco del conflicto psicológico cambió nuevamente. El denominador común entonces, como señaló Karen Horney, era la hostilidad entre individuos y grupos, a menudo conectada con los sentimientos competitivos de quién se adelanta a quién. ¿Cuáles son las raíces de los problemas a mediados del siglo XX? 1.1. La gente hueca. Puede sonar sorprendente cuando digo, sobre la base de mi propia práctica clínica, así como la de mis colegas psicológicos y psiquiátricos, que el principal problema de las personas en la década de mediados del siglo XX es el vacío. Con eso quiero decir no solo que muchas personas no saben lo que quieren, a menudo no tienen una idea clara de lo que sienten. Cuando hablan de falta de autonomía o se lamentan de su incapacidad para tomar decisiones, dificultades que están presentes en todas las décadas, pronto se hace evidente que su problema subyacente es que no tienen una experiencia definida de sus propios deseos o anhelos. Así se sienten influidos de un lado a otro, con dolorosos sentimientos de impotencia, porque se sienten vacíos, huecos. La queja que los lleva a buscar ayuda puede ser, por ejemplo, que sus relaciones amorosas siempre se rompen o que no pueden seguir adelante con los planes matrimoniales o están insatisfechos con el cónyuge. Pero no hablan mucho antes de dejar claro que esperan que el cónyuge, real o esperado, llene alguna carencia, algún vacío dentro de ellos y están ansiosos y enojados porque él o ella no lo están. Por lo general, pueden hablar con fluidez sobre lo que deberían querer: completar sus títulos universitarios con éxito, conseguir un trabajo, enamorarse, casarse y formar una familia, pero pronto se hace evidente, incluso para ellos, que están describiendo lo que otros, padres, profesores, empleadores, esperan de ellos más que lo que ellos mismos quieren. Hace 2 décadas, esos objetivos externos podían tomarse en serio, pero ahora la persona se da cuenta, incluso mientras habla, de que en realidad sus padres y la sociedad no le imponen todos estos requisitos. Al menos en teoría, sus padres le han dicho una y otra vez que le dan libertad para tomar decisiones por sí mismo. Además, la persona se da cuenta de que no le ayudará a perseguir tales objetivos externos. Pero eso solo hace que su problema sea más difícil, ya que tiene muy poca convicción o sentido de la realidad de sus propios objetivos. Como dijo una persona, soy solo una colección de espejos, que refleja lo que todos los demás esperan de mí. En décadas anteriores, si una persona que acudía en busca de ayuda psicológica no sabía lo que quería o sentía, por lo general se podía suponer que deseaba algo bastante definido, como alguna gratificación sexual, pero no se atrevía a admitirlo ante sí mismo. Como dejó claro Freud, el deseo estaba ahí, lo principal que se necesitaba era aclarar las represiones, traer el deseo a la conciencia y, finalmente,
Ayudar al paciente a ser capaz de satisfacer su deseo de acuerdo con la realidad. Pero en nuestros días los tabúes sexuales son mucho más débiles. El informe de Kinsey lo dejaba claro si alguien todavía lo dudaba. Las personas que no tienen otros problemas pronunciados pueden encontrar oportunidades para la gratificación sexual sin demasiados problemas. Los problemas sexuales que las personas traen hoy para terapia, además, rara vez son luchas contra las prohibiciones sociales como tales, pero con mucha más frecuencia son deficiencias dentro de sí mismas, como la falta de potencia o la falta de capacidad para tener sentimientos fuertes al responder a la pareja sexual. En otras palabras, el problema más común ahora no son los tabúes sociales sobre la actividad sexual o el sentimiento de culpa sobre el sexo en sí mismo, sino el hecho de que el sexo para tantas personas es una experiencia vacía, mecánica y vacía. El sueño de una mujer joven ilustra el dilema de la persona espejo. Estaba bastante emancipada sexualmente, pero quería casarse y no podía elegir entre dos posibles hombres. Un hombre era del tipo estable, de clase media, a quien su familia acomodada habría aprobado, pero la otra compartía más sus intereses artísticos y bohemios. En el transcurso de sus dolorosos episodios de indecisión, durante los cuales no pudo decidir qué tipo de persona era realmente y qué tipo de vida deseaba llevar, soñó que un gran grupo de personas votaba por con cuál de los dos hombres debería casarse. Durante el sueño se sintió aliviada, sin duda era una solución conveniente. El único problema fue que cuando se despertó no podía recordar en qué dirección había ido la votación. Mucha gente podría decir desde su propia experiencia interior las palabras proféticas que T.S. Eliot escribió en 1925, somos los hombres huecos, somos los hombres disecados, apoyándose juntos, un tocado relleno de paja. Pobre de mí. Una forma sin forma, sombra sin color, fuerza paralizada, gesto sin movimiento. Quizás algunos lectores estén conjeturando que este vacío, esta incapacidad de saber lo que uno siente o quiere, se debe al hecho de que vivimos en una época de incertidumbre, una época de guerra, reclutamiento militar, cambio económico, con un futuro de inseguridad que enfrenta. Nosotros no importa cómo lo miremos. Así que no es de extrañar que uno no sepa qué planear y se sienta inútil. Pero esta conclusión es demasiado superficial. Como mostraremos más adelante, los problemas son mucho más profundos que estas ocasiones que los desencadenan. Además, la guerra, la agitación económica y el cambio social son realmente síntomas de la misma condición subyacente en nuestra sociedad, de la cual los problemas psicológicos que estamos discutiendo también son síntomas. Otros lectores pueden estar planteando otra pregunta, ¿puede ser cierto que las personas que vienen en busca de ayuda psicológica se sientan vacías y huecas, pero, no son esos problemas neuróticos, y no necesariamente cierto para la mayoría de las personas? Sin duda, respondemos, las personas que llegan a los consultorios de psicoterapeutas y psicoanalistas no son una muestra representativa de la población. En general, son aquellos para quienes las pretensiones y defensas convencionales de la sociedad ya no funcionan. Muy a menudo son los miembros más sensibles y dotados de la sociedad necesitan ayuda, en términos generales, porque tienen menos éxito en la racionalización que el ciudadano bien adaptado que, por el momento, es capaz de encubrir sus conflictos subyacentes. Ciertamente, los pacientes que llegaron a Freud en la década de 1890 y la primera década de este siglo con los síntomas sexuales que describió no eran representativos de su cultura victoriana. La mayoría de las personas que lo rodeaban seguían viviendo bajo los tabúes y racionalizaciones habituales del victoriano, creyendo que el sexo era repugnante, sucio, asqueroso y debería cubrirse lo más posible. Pero después de la Primera Guerra Mundial, en la década de 1920, esos problemas sexuales se volvieron evidentes y epidémicos.
casi todas las personas sofisticadas en Europa y América experimentaron los mismos conflictos entre impulsos sexuales y tabúes sociales con los que unos pocos habían estado luchando 1 o 2 décadas antes. No importa lo mucho que uno piense en Freud, uno no sería lo suficientemente ingenuo como para sugerir que él en sus escritos causó este desarrollo, simplemente lo predijo. Así, un número relativamente pequeño de personas, aquellos que acuden en busca de ayuda psicoterapéutica en el proceso de su lucha por la integración interior, proporcionan un barómetro muy revelador y significativo de los conflictos y tensiones bajo la superficie psicológica de la sociedad. Este barómetro debe tomarse en serio, ya que es uno de los mejores índices de las perturbaciones y problemas que aún no se han extendido ampliamente en la sociedad, pero que pronto lo harán. Además, no es solo en las consultas de psicólogos y psicoanalistas donde observamos el problema del vacío interior del hombre moderno. Hay muchos datos sociológicos que indican que el vacío ya está aflorando de muchas formas diferentes en nuestra sociedad. David Riesman, en su excelente libro, The Lonely Crowd, que me llamó la atención justo cuando estaba escribiendo estos capítulos, encuentra el mismo vacío en su fascinante análisis del carácter estadounidense actual. Antes de la Primera Guerra Mundial, dice Riesman, el individuo estadounidense típico estaba dirigido hacia adentro. Se había apoderado de los estándares que le enseñaron, era moralista en el sentido victoriano tardío y tenía fuertes motivos y ambiciones, aunque provenían del exterior. Vivía como si un giroscopio interno le diera estabilidad. Este era el tipo que se ajusta a la descripción psicoanalítica temprana de la persona emocionalmente reprimida que está dirigida por un superyo fuerte. Pero el típico personaje estadounidense actual, continúa diciendo Riesman, está dirigido al exterior. No busca sobresalir sino encajar, vive como si fuera dirigido por un radar fijado a su cabeza que le dice constantemente lo que otras personas esperan de él. Este tipo de radar obtiene sus motivos y direcciones de otros, como el hombre que se describió a sí mismo como un juego de espejos, es capaz de responder pero no de elegir, no tiene un centro de motivación efectivo propio. No pretendemos, ni Riesman, implicar una admiración por los individuos dirigidos hacia el interior del período victoriano tardío. Tales personas ganaron su fuerza internalizando reglas externas, compartimentando la fuerza de voluntad y el intelecto y reprimiendo sus sentimientos. Este tipo era muy adecuado para el éxito empresarial, ya que, al igual que los magnates de los ferrocarriles del siglo XIX y los capitanes de la industria, podían manipular a la gente de la misma forma que los carros de carbón o la bolsa de valores. El giroscopio es un símbolo excelente para ellos, ya que representa un centro de estabilidad completamente mecánico. William Randolph Hearst fue un ejemplo de este tipo, acumuló gran poder y riqueza, pero estaba tan ansioso debajo de esta apariencia de fuerza, particularmente con respecto a la muerte, que nunca permitiría que nadie usara la palabra muerte en su presencia. Los hombres del giroscopio a menudo tenían influencias desastrosas sobre sus hijos debido a su rigidez, dogmatismo e incapacidad para aprender y cambiar. A mi juicio, las actitudes y el comportamiento de estos hombres son ejemplos de cómo ciertas actitudes en una sociedad tienden a cristalizar rígidamente justo antes de colapsar. Es fácil ver cómo un periodo de vacío tendría que seguir a la ruptura del periodo de los hombres de hierro. Saca el giroscopio, y están huecos. Así que no derramamos lágrimas por la desaparición del hombre del giroscopio. Uno podría colocar en su lápida el epitafio, como el dinosaurio, tenía poder sin la capacidad de cambiar, fuerza sin la capacidad de aprender. El valor principal en nuestra comprensión de estos últimos representantes del siglo XIX es que entonces seremos menos propensos a ser seducidos por su pseudo-fuerza interior. Si vemos claramente que su método de giroscopio para obtener poder psicológico era incorrecto y eventualmente contraproducente, y que su dirección interna era un sustituto moralista de la integridad en lugar de la integridad misma,
estaremos más convencidos de la necesidad de encontrar un nuevo centro de fuerza dentro de nosotros mismos. En realidad, nuestra sociedad aún no ha encontrado algo que sustituya a las rígidas reglas del hombre del giroscopio. Riesman señala que las personas dirigidas al exterior en nuestro tiempo generalmente se caracterizan por actitudes de pasividad y apatía. En general, los jóvenes de hoy han renunciado a la ambición impulsora de sobresalir, de estar en la cima, o si tienen tal ambición, lo consideran una falta y a menudo se disculpan por tal resaca de las costumbres de sus padres. Quieren ser aceptados por sus compañeros incluso hasta el punto de pasar desapercibidos y estar absortos en el grupo. Esta imagen sociológica es muy similar en sus líneas generales a la imagen que obtenemos en el trabajo psicológico con los individuos. La enfermedad de los suburbios. Hace una década o dos, el vacío que estaba comenzando a ser experimentado en una escala bastante amplia por las clases medias podía ser ridiculizado como la enfermedad de los suburbios. La imagen más clara de la vida vacía es el hombre suburbano, que se levanta a la misma hora cada mañana de lunes a viernes, toma el mismo tren para trabajar en la ciudad, realiza la misma tarea en la oficina, almuerza en el mismo lugar, sale de la misma propina para la camarera todos los días, llega a casa en el mismo tren todas las noches, tiene 2 o 3 hijos, cultiva un pequeño jardín, pasa 2 semanas de vacaciones en la orilla todos los veranos que no disfruta, va a la iglesia cada Navidad y Pascua, y se mueve a través de una existencia mecánica rutinaria año tras año hasta que finalmente se jubila a los 65 años y muy poco después muere de insuficiencia cardíaca, posiblemente provocada por la hostilidad reprimida. Sin embargo, siempre he tenido la secreta sospecha de que muere de aburrimiento. TV escribe, vaya vida fofa, inútil, condicionada. Rollo May escribe. Pero hay indicios en la presente década de que el vacío y el aburrimiento se han convertido en estados mucho más graves para muchas personas. No hace mucho, se informó de un incidente muy curioso en los periódicos de Nueva York. Un conductor de autobús en el Bronx simplemente se fue en su autobús vacío un día y fue recogido por la policía varios días después en Florida. Explicó que, cansado de conducir todos los días por la misma ruta, había decidido irse de viaje. Mientras lo devolvían, quedó claro por los periódicos que la compañía de autobuses estaba teniendo dificultades para decidir si debía ser castigado o cómo. Para cuando llegó al Bronx, era una causa célebre y una multitud de personas que aparentemente nunca habían conocido personalmente al conductor del autobús errante estaban presentes para darle la bienvenida. Cuando se anunció que la compañía había decidido no entregarlo para recibir un castigo legal, sino devolverle su trabajo si prometía no hacer más excursiones, hubo vítores tanto literal como figurados en el Bronx. ¿Por qué estos ciudadanos sólidos del Bronx, que viven en una sección metropolitana que es casi sinónimo de convencionalismo urbano de clase media, deberían convertir en héroe a un hombre que, según sus estándares, era un ladrón de automóviles y, peor aún, no aparecía en su tiempo habitual para el trabajo? No fue que este conductor que se aburrió hasta la muerte con simplemente hacer sus rondas señaladas, dar la vuelta a las mismas cuadras y detenerse en las mismas esquinas día tras día, tipificó un vacío y una futilidad similar en esta gente de clase media, y que su gesto, ineficaz como fue, representó alguna necesidad profunda pero reprimida en los ciudadanos sólidos del Bronx. En pequeña escala, esto nos recuerda el hecho de que las clases medias altas de la Francia burguesa hace varias décadas, como ha señalado Paul Tillich, eran capaces de soportar la rutina embrutecedora y mecánica de sus actividades comerciales e industriales solo en virtud de la presencia de centros de bohemia a sus codos. Las personas que viven como hombres huecos pueden soportar la monotonía solo con un soplo ocasional, o al menos identificándose con el soplo de otra persona. En algunos círculos, el vacío se convierte incluso en un objetivo que hay que buscar, con el pretexto de ser adaptable.
En ninguna parte se ilustra esto de manera más llamativa que en un artículo de la revista Life titulado El problema de la esposa. Resumiendo una serie de investigaciones que aparecieron por primera vez en Fortune sobre el papel de las esposas de los ejecutivos de corporaciones, este artículo señala que si el ascenso del marido depende en gran medida de si su esposa se ajusta al patrón. Hubo un tiempo en que los fideicomisarios de la Iglesia solo vigilaban a la esposa del ministro antes de contratar a su esposo. Ahora, la esposa del ejecutivo de la corporación es examinada, de manera encubierta o abierta, por la mayoría de las empresas, como el acero, la lana o cualquier otro producto que la empresa utilice. Ella debe ser muy sociable, no intelectual o conspicua, y debe tener antenas muy sensibles, de nuevo ese radar, para poder adaptarse para siempre. La buena esposa es buena al no hacer cosas, al no quejarse cuando su esposo trabaja hasta tarde, al no preocuparse cuando se acerca un traslado, al no participar en ninguna actividad controvertida. Por tanto, su éxito no depende de cómo utilice activamente sus poderes, sino de saber cuándo y cómo ser pasiva. Pero la regla que trasciende a todas las demás, dice Life, es no seas demasiado bueno. Seguir el ritmo de los vecinos sigue siendo importante. Pero donde en tiempos más agresivos y más primitivos implicaba ir sustancialmente por delante de los Jones, hoy mantenerse al día significa exactamente eso, mantenerse al día. Uno puede avanzar, sí, pero un poco, y el momento debe ser exquisito. Al final, la empresa condiciona casi todo lo que hace la esposa, desde los compañeros que se le permite tener hasta el automóvil que conduce y qué y cuánto bebe y lee. Sin duda, a cambio de este contrato, la corporación moderna cuida a sus miembros dándoles seguridad adicional, seguros, vacaciones planificadas, etc. Life comenta que la compañía se ha convertido en como el gran hermano, el símbolo del dictador, en la novela de Orwell, 1984. Los editores de Fortune confiesan que encuentran estos resultados un poco atemorizantes. La conformidad, al parecer, se está elevando a algo parecido a una religión. Quizás los estadounidenses lleguen a una sociedad de hormigas, no por mandato de un dictador, sino por el deseo desenfrenado de llevarse bien unos con otros. Si bien uno podría reírse del aburrimiento sin sentido de la gente hace 1 o 2 décadas, el vacío para muchos ahora ha pasado del estado de aburrimiento a un estado de futilidad y desesperación que promete peligros. La adicción a las drogas generalizada entre los estudiantes de secundaria en la ciudad de Nueva York se ha relacionado con bastante precisión con el hecho de que un gran número de estos adolescentes tienen muy poco que esperar, excepto el ejército y las condiciones económicas inestables, y no tienen metas positivas y constructivas. El ser humano no puede vivir en una condición de vacío por mucho tiempo, si no está creciendo hacia algo. No se limita a estancarse, las potencialidades reprimidas se convierten en morbosidad y desesperación y, finalmente, en actividades destructivas. ¿Cuál es el origen psicológico de esta experiencia de vacío? La sensación de vacío o vacuidad que hemos observado sociológica e individualmente no debe entenderse como que las personas están vacías o sin potencialidad emocional. Un ser humano no está vacío en un sentido estático, como si fuera una batería de almacenamiento que necesita cargarse. La experiencia de la vacuidad, más bien, generalmente proviene del sentimiento de las personas de que son impotentes para hacer algo efectivo en sus vidas o en el mundo en el que viven. La vacuidad interior es el resultado acumulado a largo plazo de la convicción particular de una persona hacia sí misma, es decir, su convicción de que no puede actuar como una entidad al dirigir su propia vida, o cambiar las actitudes de otras personas hacia él, o influir de manera efectiva en el mundo que lo rodea. De este modo, adquiere la profunda sensación de desesperación y futilidad que experimentan tantas personas en nuestros días.
Y pronto, dado que lo que quiere y lo que siente no puede marcar una diferencia real, abandona el querer y el sentimiento. La apatía y la falta de sentimiento también son defensas contra la ansiedad. Cuando una persona se enfrenta continuamente a peligros que no puede superar, su última línea de defensa es, por fin, evitar siquiera sentir los peligros. Los estudiantes sensibles de nuestro tiempo han visto venir estos desarrollos. Erich Fromm ha señalado que la gente hoy en día ya no vive bajo la autoridad de la Iglesia o las leyes morales, sino bajo autoridades anónimas como la opinión pública. La autoridad es el público mismo, pero este público es simplemente una colección de muchos individuos, cada uno con su radar ajustado para descubrir lo que los demás esperan de él. El ejecutivo de la corporación, en el artículo de Life, está en la cima porque él, y su esposa, han logrado adaptarse a la opinión pública. El público está formado por todos los Toms, Marys, Dicks y Harrys que son esclavos de la autoridad de la opinión pública. Riesman hace un punto muy relevante de que, por lo tanto, el público le teme a un fantasma, a un hombre del saco, a una quimera. Es una autoridad anónima con una A mayúscula cuando la autoridad es un compuesto de nosotros mismos, pero nosotros mismos sin centros individuales. A la larga, tenemos miedo de nuestro propio vacío colectivo. Y tenemos buenas razones, al igual que los editores de Fortune, para estar asustados por esta situación de conformidad y vacío individual. Solo necesitamos recordarnos a nosotros mismos que el vacío ético y emocional en la sociedad europea hace 2 y 3 décadas fue una invitación abierta a las dictaduras fascistas para que intervengan y llenen el vacío. El gran peligro de esta situación de vacuidad e impotencia es que conduce tarde o temprano a una angustia y desesperación dolorosas y, en última instancia, si no se corrige, a la futilidad y al bloqueo de las cualidades más preciosas del ser humano. Sus resultados finales son el empequeñecimiento y el empobrecimiento psicológico de las personas, o bien, la rendición a algún autoritarismo destructivo. TV escribe. Hartos de lo mismo, de los abusos desmedidos, los grupos humanos ceden a los liderazgos depredadores. Siempre el deseo por algo mejor, está latente. Pero la sociedad, con sus demandas económicas, no está para complacer a sus esclavos. La sensación de nada estar haciendo, solo corriendo como rata en un ciclo sin fin, es aterrador.